Muy buenas tardes, mi nombre es Aura Willes y hoy les vengo a compartir el análisis de un caso práctico dentro del marco de la ergonomía aplicada a la salud laboral. En el caso anterior, trabajamos con la ocupación del dibujante arquitectónico, un cargo que exige largas jornadas frente a un computador, posturas mantenidas, movimientos repetitivos tanto en muñecas, dedos, codos y un nivel de concentración bastante alto. Para analizar el riesgo ergonómico más evidente se aplicó la metodología REBA. ¿Qué significa REBA? Significa Rapid Entire Body Assessment. Esta herramienta nos permitió evaluar la postura del cuerpo en horas laborales, la carga musculatura, los movimientos repetitivos y las posiciones inadecuadas, con el fin de identificar los factores de riesgos en esta labor. El resultado mostró que este trabajo presenta una gran escala de peligro, ya que principalmente por sus posturas mantenidas de cuello, espalda y muñecas, lo cual requiere una intervención para prevenir futuras lesiones. Posteriormente, vinculamos este análisis con el gatizo DME, es decir, dolor musculoesquelético, relacionado con el trabajo. Esta clasificación se ajusta de manera precisa al caso del dibujante arquitectónico, ya que contempla factores de riesgos derivados de movimientos repetitivos, posturas estáticas y esfuerzos musculares acumulados, que coinciden directamente con la actividad analizada. En contraste a los otros dos gatizos, se podría decir que con el gatizo hombro doloroso se centra en patologías específicas del hombro, lo cual no son principalmente las del dibujante arquitectónico, aunque pueden darse de manera secundaria. La segunda sería el gatizo dolor lumbar inespecífico, aunque el dibujante arquitectónico puede presentar molestias lumbares por la postura prolongada, no es el riesgo principal, pues lo que lo caracteriza son los trastornos muscoesqueléticos derivados de los movimientos repetitivos en extremidades superiores. Por ello, el gatizo de ME es el que realmente cumple con los paradigmas del caso del dibujante arquitectónico. Ahora bien, entrando en materia, vamos a hablar sobre el gatizo de ME. Aquí tenemos un índice con 7 ítems que vamos a ir abarcando poco a poco. El primero, ¿qué es? Como ya lo habíamos comentado, es un desorden muscoesquelético relacionado con movimientos repetitivos en miembros superiores. El trabajo del dibujante arquitectónico usa repetidas veces las manos y las muñecas, mouse, teclados, muchas veces hasta tabletas digitales, y se dan en posiciones estáticas prolongadas que afectan sobre todo las muñecas y los antebrazos, cuello y parte alta de la espalda. El diagnóstico más frecuente en este grupo es el síndrome del túnel carpiano, la tendinitis y el epicondilitis. Son típicos en trabajadores de oficina y diseñadores. Los factores de riesgos. Aquí vamos a determinar tres factores de riesgos específicos que son los ergonómicos, los organizativos y los personales. En ergonómicos podríamos decir que es el uso repetitivo del mouse y del teclado, movimientos constantes de flexión y extensión de la muñeca, falta de apoyo del antebrazo en el trabajo, muchas veces esto ocurre por un mal mobiliario, y las posturas forzadas del cuello y hombros frente al monitor. En lo organizativo son las jornadas largas sin pausas activas y la exigencia de la velocidad a la hora de entregar planos. Los personales, la baja condición física de una persona, la edad y las jornadas largas sin pausas también. Las manifestaciones clínicas frecuentes, disculpen, es dolor, hormigueo y adormecimiento de las muñecas y manos. En esta partecita, en la mano dominante muchas veces. Debilidad para agarrar los objetos y la pérdida de esta fuerza. El dolor en el codo, epicondilitis, por movimientos repetitivos. Rigidez en el cuello y hombros por una mala postura, al no tener un buen mobiliario, una buena silla o tener el monitor que no sea acorde a la distancia entre los ojos. ¿Sí? ¿Cuál es el diagnóstico? La historia clínica detallada con énfasis con la exposición laboral. Exámenes físicos.
signos de Tinel y Panel para túnel del carpiano, dolor en epicondilio al extender las muñecas, etc. Y los estudios complementarios solo si es necesario. Prevención para el dibujante arquitectónico. Contamos con tres: las medidas ergonómicas, las medidas organizacionales y las medidas individuales. En las medidas ergonómicas podríamos decir que es el uso de un buen monitor a la altura de los ojos, un teclado y un mouse a nivel del codo y ergonómico para así poder apoyar el antebrazo, las sillas ajustables con soporte lumbar. En las medidas organizacionales se contemplan las pausas activas de 1 a 2 horas, las rotaciones de esta tarea también. En medidas individuales, los ejercicios de estiramiento de muñecas y antebrazos, el fortalecimiento de la musculatura cervical y escapular, qué pena, y la correcta hidratación. ¿Cuáles son los tratamientos en caso de que ya se presenten los síntomas? Entonces, contamos con la fase inicial, que es el reposo relativo, modificaciones ergonómicas, como ya lo habíamos comentado, del mobiliario. Fisioterapia, ejercicios con movilidad, fortalecimiento y corrección de la postura. Tratamiento avanzado en caso de que infiltraciones o cirugías, ya en caso de que ya tengas tú el síndrome del túnel de carpiano. ¿Cuáles son los objetivos del gatizo DME? Muy buena pregunta, ¿no creen? Es prevenir apariciones y progresiones de los desórdenes musculoesqueléticos, detectar tempranamente síntomas de trabajadores expuestos y facilitar la rehabilitación y reincorporación. Bueno, muchísimas gracias y espero que les haya quedado todo claro. Bye.